Aliadas, el espacio de CIMAC Radio donde conversamos con mujeres que influyen y transforman la vida pública de nuestro país. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Aliadas. Este es el programa que dedicamos a hacer entrevistas de historias de vida de mujeres que son aliadas para el ejercicio de nuestros derechos humanos. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega, soy directora de Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, y tengo el gusto de ser la locutora también de este programa en el que hacemos también un reconocimiento desde CIMAC a la trayectoria de estas mujeres que son muy importantes en la construcción de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país y en las diferentes regiones de este territorio. Hoy tenemos una aliada que a mí me da un enorme gusto poder tener con nosotras, no solo por su trayectoria, sino por su perfil ético, feminista. Entonces vamos a escuchar su cápsula, la cápsula de quien nos acompaña hoy, que es Andrea Medina Rosas. Adelante. Andrea Medina Rosas es abogada feminista y una de las defensoras de derechos humanos de las mujeres más reconocidas en México. Desde hace más de 30 años ha dedicado su trabajo a la defensa, acompañamiento y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, discriminación y desigualdad, impulsando cambios legislativos, políticas públicas y procesos de formación con perspectiva de género. Su labor ha sido clave para visibilizar las violencias contra las mujeres y fortalecer mecanismos institucionales que garanticen sus derechos. A lo largo de su trayectoria ha participado en litigios estratégicos y procesos de incidencia nacional e internacional, entre ellos el emblemático caso del campo algodonero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, ha acompañado a mujeres en distintos contextos y espacios, siempre desde una mirada feminista crítica y comprometida con la transformación social. Su trabajo ha sido reconocido con distinciones como la Medalla Hermila Galindo, otorgada por su inalcanzable labor en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y su aporte a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Ahí está, pues ella es Andrea Medina Rosas. Andrea, bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Irenia. Un gusto de compartir con ustedes y de reconocernos mutuamente. Gracias. Oye, pues escuchábamos en esta cápsula que eres abogada feminista, defensora de los derechos humanos, que has impulsado diferentes normativas para la defensa del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Pero cuéntanos, más allá de esta descripción un poco profesional, ¿quién es Andrea Medina? Pues yo soy una mujer, ahora que se cuestiona tanto y se pone en duda, soy un ser humano que le encanta aprender, que soy muy sensible a la injusticia y que desde ahí, bueno, hago ahora desde mi profesión lo que puedo para estar bien y para que quienes están a mi alrededor estén bien. Soy muy curiosa, me encanta todo, la educación somática, la biología, la ética, la filosofía, la antropología, así que siempre estoy mirando a muchos lugares y conectando cosas también para arribar a este sueño que hemos construido desde los derechos humanos y desde el feminismo, que es un orden social de igualdad y libertad para todas las personas. Qué bella presentación haces y parte de esto, de esta mirada amplia que tienes de los derechos humanos de las mujeres, pues es lo que nos ha llevado también a lo que hemos avanzado las mujeres en este país, pero vayámonos un poquito como hacia el origen. ¿Cómo llega Andrea Medina al feminismo? Yo tuve línea directa. Mi madre, mi madre Rebeca Rosas Rodríguez, ella siempre tuvo una visión muy solidaria y también muy cercana a las mujeres. Ella empezó desde lo que en sus años era
pues la educación sexual, el desarrollo humano, y tuvimos la dicha y la oportunidad de la vida de vivir un año a finales de los 80 en España. Y ahí ella contactó con mujeres latinoamericanas refugiadas en España, que eran feministas, y nos abrió una puerta a las dos. Yo tenía 11 años, así que entré junto con ella. Y bueno, ella después regresamos a México y decidió que no quería más hacer un trabajo desde el desarrollo humano, que no entendía la parte política que sí entiende el feminismo, y fundó un centro de investigación y atención a la mujer en Jalisco. Y bueno, yo la acompañé y aprendimos juntas, y ella me apoyó muchísimo en todo ese proceso, así que por eso digo que es línea directa y siempre con el amoroso respaldo de mi mamá. Claro, qué importante pilar, ¿no? Figura ética y con gran trayectoria también para impulsarte. Y en ese mismo sentido, Andrea, pues tu vida la has dedicado a la agenda del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. ¿Cómo llegas a esta especialización? Bueno, por dos circunstancias de la vida. Yo no quería estudiar derecho, pero la vida me fue llevando a eso. Y en Guadalajara hubo unas explosiones en 1992 por un acto de corrupción de Pemex. Y mi padre trabajó, que él es arquitecto urbanista, trabajó en los procesos de acompañamiento a las víctimas y la reconstrucción. Y ahí también estaba un abogado, José Manuel López Schulz. Y pues en esta cosa perdida que tenía yo a mis 16 años, mi padre sugirió que por qué no entraba con José Manuel López Schulz a ver qué era ese mundo del derecho. Y él era un abogado, José Manuel, muy singular, muy adelantado a su tiempo, y que llevaba pues distintas materias, laboral, mercantil, pero se había especializado en violencia sexual contra niños y niñas. Así que cuando yo entré ese verano a trabajar con él, me pidió trabajar en ese tema. Y bueno, pues ahí llegué a ver estos casos y a acompañarlos, y coincidió con que mi mamá fundó este centro de investigación y atención a la mujer. Y de pronto dije, bueno, ya con los niños es algo muy doloroso, muy difícil para mí en esa edad de procesar. Dije, creo que está mejor la violencia contra las mujeres, que además en este centro que mi madre fundó pensando más en la ciudadanía, ¿no? Pero el día de la inauguración, que he contado varias veces, estábamos las pocas ahí reunidas, y una mujer tocó a la ventana y dijo, ¿ustedes ayudan a las mujeres? Y sí, claro. Y pues yo vivo violencia. Entonces, en esos años, pues que era 92, 93, todavía no estábamos con nombres. Imagínate, la recomendación de la CEDAW es de 1992, la recomendación general 19, así que apenas nombrábamos. Y bueno, he intentado muchas veces, porque es un trabajo difícil. He intentado dejarlo, cambiar, hacer otras cosas, pero la vida todavía me regresa a aportar. Y bueno, pues me he ido especializando en ello lo mejor que he podido, porque una vez que una entra y tiene este compromiso con mujeres víctimas, pues hay que hacerlo lo mejor que una pueda, ¿no? Claro, y en esta especialización, pues han pasado ya más de 3 décadas, ¿no? Tu trayectoria es un camino largo y dices, he intentado irme, pero las condiciones de violencia que seguimos viviendo las mujeres, pues te dicen, tienes que seguir aquí, ¿no? Tienes que continuar en esta agenda. ¿Cuáles son los principales aprendizajes, digamos, en estos 30 años? Eh, Me gustaría entrar al caso de Campo Algodonero en el siguiente bloque, por eso no lo toco todavía, pero
fuera del caso Campo Algodonero, que me parece merece toda una reflexión, que nos cuentes cómo se construyó ahí. Pero en estas décadas de trabajo, ¿cuáles son estos aprendizajes como abogada feminista, defensora de las mujeres? Uy, pues son muchos y tal vez habría que tomar distintos niveles, desde el muy personal, el de las relaciones cercanas, el del acompañamiento con las mujeres que lo solicitan, y también la parte más social y del orden social y lo político. Yo creo que lo primero que yo fui aprendiendo y me ha costado mucho trabajo es que para poder acompañar y trabajar violencia, una debe de tener muchos apoyos. Siempre un acompañamiento psicológico, procesos de reflexión personal, para mí fundamentalmente desde la educación somática, y yo practico Aikido desde hace un par de años, pero también es muy importante saber escuchar, ¿no?, a quien pide nuestro apoyo y acompañamiento, siempre dar el espacio, entender su circunstancia, pero también saber poner límites. Una no puede acompañar a todo el mundo, así que con algunas mujeres se podrá, con otras no. Y también aprendí que, por lo menos desde mi punto de vista, es muy importante no llenar o invadir nuestras relaciones más directas, nuestra familia, pareja, amistades, con las narraciones de lo que una ve, ¿no? Porque es horrible y los demás no tienen por qué estar escuchando los detalles de todo eso, ni tampoco sufriendo el impacto. Por eso digo que es fundamental tener siempre un acompañamiento y espacios donde una se pueda recuperar. Y luego sigue siendo, me parece, aunque antes era un poco más, socialmente nadie quiere escuchar la violencia, nadie quiere saber que eso existe. Entonces, en general, no somos muy bien recibidas y una tiene que templarse a eso, ¿no? A que, es más, muchas personas generan un rechazo personal cuando lo que están buscando es como protegerse de lo que una está trabajando, ¿no? Y de lo que una está evidenciando. Y eso también me ha enseñado algo que es muy importante, que es a ser muy firme, a saber enojarme. A mí no me gustaba mostrar mi enojo y aprendí que tengo que mostrarlo, pues para que la cosa se mueva a veces. No, nunca ser grosera, pero sí muy firme. Y lo otro que es central, es fundamental, es que he aprendido a siempre mantener la esperanza, siempre entender que es paso a paso, caso a caso, y que, pues sí, una vive un desamparo porque el Estado no responde, la ciudadanía no apoya, en fin, hay procesos muy complejos, pero que sin omnipotencia una puede, pues, buscar siempre una alternativa. A mí me da, justo ahora vuelvo a estar en una circunstancia semejante, en donde, pues, de entrada jurídicamente se nos dice está perdido. Bueno, ok, ya sabemos que nos dicen que no. ¿Qué buscamos? ¿Cómo le hacemos? Y ahí la esperanza siempre tiene relación con la creatividad, con el buscar, no es ser ilusa, sino realmente con las herramientas que hemos construido, pues buscar las alternativas, no, nunca ceder a ese no, ¿va? Si no, no hubiéramos construido lo que hemos construido, y ahora que lo estamos perdiendo, pues también es muy importante tener la energía y alimentarla para seguir creando y construyendo. Uy, qué importante esto que colocas, porque sí hay un atentado muy fuerte contra los derechos de las mujeres y tenemos que estar alertas, tenemos que estar organizadas. ¿Con quién construye Andrea Medina? ¿Con quiénes te interesa construir, pero también con quiénes ha sido estratégico construir en esta trayectoria?
Bueno, yo siempre busco amistades y alianzas que tengan lo que yo no tengo, ¿no? Por ejemplo, los casos que yo he acompañado, pues yo no soy experta en todas las materias, entonces siempre hago alianzas con hombres y mujeres que sean expertas en procedimiento penal, laboral, civil. Siempre en ese sentido procuro trabajar en equipo y también sostener las amistades que me pueden nutrir, que me pueden decir, Andrea, te estás equivocando, no va por ahí, porque que me cuestionen, ¿no? Que de quienes yo pueda confiar que su criterio pues realmente me va a hacer crecer, ¿no? Y en ese proceso, bueno, yo soy migrante política porque viví todo un proceso de desprestigio y estigmatización en mi ciudad, justo por construir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y ahora en la Ciudad de México, pues una puede acceder a relaciones y alianzas muy nutritivas. Y también tengo alianzas con amigas y colegas en Ciudad Juárez, en distintos estados. Creo que justo mi proceso de migración me ha hecho muy sensible a hacer el apoyo que sea posible a quienes están en los estados, porque la Ciudad de México pues es esta caja de resonancia, la capital, pero a veces no se mira a los estados bueno, desde ahí yo voy tratando de construir y como decía, en quienes me apoyo, pues siempre busco lugares, relaciones profesionales, espacios que me sepan dar algo, que me puedan dar a mí algo para recuperarme. Uno está en permanente recuperación cuando trabaja violencia, así que pues eso busco. Sí. En permanente recuperación y en permanente alianza también con muchas otras mujeres. Creo que ha sido también una articuladora importante en estos tiempos de amenaza, que siempre nos llamas también al diálogo respetuoso y a la escucha. Estamos conversando con Andrea Medina Rosas, es una abogada feminista que tenemos el gusto de que nos acompañe en Aliadas en esta mañana. Les recuerdo el número en cabina es 55 3508 4761 y les invito a que se queden con nosotras. Vamos a un corte y volvemos. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. ¿Qué significa el acceso a la justicia con perspectiva de género? No todas las personas se enfrentan las mismas condiciones al buscar justicia. Cuando una mujer denuncia violencia, discriminación o cualquier violación a sus derechos, las autoridades tienen la obligación de analizar el caso considerando el contexto de desigualdad y las violencias que pueden influir en su situación. La perspectiva de género permite identificar estereotipos, evitar la revictimización y garantizar que las investigaciones y resoluciones se realicen con imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Más que un trato preferencial, se trata de reconocer las barreras que enfrentan muchas mujeres para acceder a la justicia y asegurar que puedan ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. Gracias por continuar con nosotras. Les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en X, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como CIMAC Noticias, y también nos pueden escuchar este capítulo y el resto de nuestras aliadas en Spotify y en Amazon Music. Nos encuentran como CIMAC Radio y por supuesto que nos hagan llegar sus mensajes a nuestro número en cabina, el 55 3508 4761. Y estamos conversando
con Andrea Medina. Ella es nuestra aliada en este día y es una aliada muy importante en la defensa del derecho a una vida libre de violencia. Andrea, y te decía que este segundo bloque yo lo quiero dedicar a un caso que me parece, pues eso, súper importante, fundamental en la historia, en la construcción de los derechos de las mujeres, pero en el reconocimiento de las fallas del Estado mexicano para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Fue en 2001 cuando se encuentran estos cuerpos asesinados de Claudia Esmeralda, de Laura Berenice, allá en lo que se conoció como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez. En 2007 llega la Corte y en 2009 la Corte resuelve que el Estado es responsable de estos casos que pues poco a poco nos ayudarían a ir construyendo lo que hoy sabemos que es el feminicidio en nuestro país. Es decir, ya han pasado 17 años y en estos 17 años, Andrea, cuéntanos, ¿cuál es la relevancia de esta sentencia histórica de Campo Algodonero? Bueno, uno lo ha señalado y yo escribí un artículo para la Suprema Corte que hizo un libro muy interesante sobre las distintas sentencias contra México por parte de la Corte Interamericana. Y es que, como señalabas, en Campo Algodonero se logró consolidar la, la integración de las obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El Estado mexicano buscaba separar ambas obligaciones y es más, decir que ni siquiera tenía obligaciones en relación a la convención que nombramos como de Belém do Pará sobre violencia contra las mujeres. Y esto que señalaban de la justicia con perspectiva de género tiene que ver con eso, con estos elementos reforzados cuando hay un contexto de discriminación y desigualdad y cuando hay violaciones a derechos humanos que tienen esa causa, pero también generan la consecuencia de la discriminación y la desigualdad. Así que Campo Algodonero fue de las primeras sentencias en donde eso se logra articular y además es un caso que yo pienso que logró esa relevancia porque teníamos muchísimo trabajo previo por muchas mujeres. Teníamos informes de relatorías especiales de Naciones Unidas, teníamos informes en el comité de la CEDAW, había recomendaciones cuando la CNDH tenía titulares que buscaban la protección de los derechos humanos. Es decir, teníamos un cúmulo de información que pudo ser presentada y que la Corte tenía en ese momento también un equipo fantástico que logró integrar muy bien y, como decías, identificar las fallas y el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado mexicano. Y ahí es un eje importante comprender que México suele incumplir las obligaciones en materia de derechos humanos de una manera muy sofisticada, ¿va? Porque, por ejemplo, construye leyes, asigna presupuesto, pero no lo hace de una manera que pueda tener los resultados que se esperan de ello. Por ejemplo, ahora estamos con todo el debate de las reformas sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que se hicieron en el 24 reformas a la Constitución, ahora la iniciativa que se propone de ley general sobre feminicidio, pero esas reformas legislativas están realmente atomizando la legislación que ya se tenía. Se presenta como un avance, pero en realidad está generando un retroceso. Y eso es sofisticado, porque si una no se informa bien, piensa que eso es un gran avance. Entonces, en Campo Algodonero, efectivamente, ya se habían creado instituciones especializadas por el impulso de las organizaciones de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Se tenía presupuesto,
pero no se cumplían estas obligaciones del derecho a la vida, a la libertad, a la no discriminación en el acceso a la justicia. Y la Corte logró ahí identificar dónde estaban esos puntos y por eso los resolutivos de la sentencia son muy importantes. A 17 años seguimos en el proceso para ver que se cumpla a cabalidad y no solo con meras formalidades, pues lo que ahí estableció la sentencia. Así que Campo Algodonero es una sentencia compleja, muy rica, que retoma el bagaje que se logró construir de jurisprudencia hasta ese año 2009, pero dio pie a muchas más cosas que han sido importantes tanto en el sistema interamericano como también en el proceso nacional. Un punto que es muy relevante es cómo la Corte señaló que la reparación del daño integral no podía quedar en la mera restitución, sino que en cada caso, y en este caso, la reparación del daño debía de ser transformadora del orden social. Eso es un alcance fundamental, porque eso es lo que se busca en los derechos humanos y el feminismo. No es solo ir caso a caso, que por supuesto nos interesa, sino que a través de cada caso, eso que está fallando en el orden social se pueda tener pues la fuerza del Estado para que se vaya transformando. Así que, en resumen, más o menos es eso. No, es que es eso, es una sentencia histórica que nos explicas muy bien y que a 17 años, dice, seguimos en el proceso de cumplimiento. Y me viene a la mente que esta semana la presidenta anunció una iniciativa de ley general contra el feminicidio que ya había anunciado antes, pero que esta semana dice, proponemos penas de hasta 70 años. Tú lo has señalado muy bien de cómo se presentan avances, pero que en realidad no son avances. No es que necesitáramos una ley general de feminicidio porque tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que complejiza la violencia, que explica sus dimensiones. ¿Qué opinas de esta ley general de feminicidio que ha anunciado la presidenta? Voy a retomar unos ejes que tengo en el diálogo con la doctora Marcela Lagarde, que creo que es muy importante reconocer que la titular del Ejecutivo, en este caso la presidenta que tenemos, Claudia Sheinbaum, tenga interés en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Los presidentes anteriores no lo tuvieron, pero el problema es que o no está bien asesorada o tal vez tiene una intención de que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea minado y sea destruido y no sea posible operarlo adecuadamente. Así que es un llamado también a las instituciones, la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía, pero el Ejecutivo Federal, que lo que está haciendo con estas iniciativas es una forma pues de populismo jurídico, ¿no? No se trata de aumentar las penas, se trata de que funcione. El delito existe. Por supuesto hay dificultades, hay carencias, pero lo hemos señalado durante pues ya décadas, que lo más importante es, y lo dice la Corte Interamericana en Campo Algodonero, es que la operación de la norma se realice adecuadamente. Y ahí eso implica perfiles adecuados de quienes operan, investigación y sanción cuando corresponda de personal negligente, que tengan una capacitación permanente, que tengan los recursos adecuados. Las fiscalías de feminicidio, aunque las hayan puesto en la Constitución, no tienen personal con el perfil adecuado, no tienen el presupuesto ni la asignación, por ejemplo, de peritos especializados en el tema. Y lo que tenemos registrado en todo el país es que, pues, muchos casos
se caen porque las periciales están mal hechas por parte de las fiscalías, porque los operadores de justicia no saben investigar con perspectiva de género, porque en la administración de justicia y ahora con la reforma que se hizo, pues todo lo que habíamos formado y capacitado al personal se perdió y estamos en una situación muy frágil y muy dura porque el nuevo personal no está formado en perspectiva de género. Entonces las curvas de aprendizaje vuelven a generar retrocesos y eso no se cambia con una ley. Eso se cambia asignando presupuesto, siendo claros en cómo se asigna el presupuesto, siendo transparentes. Nos quitaron las instituciones de transparencia en el gobierno. Entonces, los mecanismos que teníamos, hemos tenido retrocesos. Entonces, decir que esto va a quitar los obstáculos que existen, ojalá fuera así, pero ya sabemos que no es así. Y la prioridad es otra, es en estos ejes que he señalado. Y lo más triste aún es que al crear una nueva ley, efectivamente está atomizando lo que existe. Y eso sigue siendo la cultura priista. Es muy triste de decir que lo que se creó antes es corrupto, no sirve. Todo lo que se construyó de derechos humanos en este país fue por la sociedad civil. Y son nuestros derechos, nadie nos los dio gratuitamente, nos costaron muchísimo. Y ahora, con la mano en la cintura, lo están destruyendo. Es fundamental que se haga un diálogo, un debate real sobre el tema. Las reformas constitucionales que se hicieron en el 2024 se hicieron sin debate. Ojalá esta iniciativa realmente garanticen eso y una escucha, porque si no, el riesgo es altísimo. Sería un retroceso que pues será una tristeza, pero pues habrá que levantarse de nuevo. No estarán para siempre en el gobierno y tenemos que prepararnos para que si se aprueba esto, bueno, pues en su momento modificarlo para crear la estructura del Estado y jurídica que realmente garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y siempre pensando en cómo fortalecemos el sistema, no cómo lo debilitamos, por supuesto. Pero déjame regresar al papel de las autoridades. O sea, Campo Algodonero señala la responsabilidad del Estado y luego podemos construir, hay condiciones, ¿verdad?, para construir una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Tú has nombrado a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos. Y eso va marcando también procesos importantes en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres. ¿Qué autoridades tuvieron que estar ahí? ¿Qué condiciones se dieron para lograr estos avances? Y un poco haciendo este comparativo en lo que tenemos hoy, tú mencionabas el papel de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy tenemos una Secretaría de las Mujeres sin titular. ¿Qué condiciones observas en este sentido? Bueno, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se aprobó en el 2007, justo cuando el caso de Campo Algodonero entró ya a la Corte Interamericana. Y es muy interesante que la sentencia retoma este espíritu, pues porque no es solo de la ley general, son las obligaciones en materia de derechos humanos, en donde la Corte dice, pues tiene que haber transformación educativa, tiene que haber transformación del acceso a la justicia, tanto en procuración y administración, tiene que haber procesos con la sociedad civil de fortalecimiento, toda la protección a las víctimas y el acceso a la justicia. Es decir, en ese momento teníamos ya el marco jurídico y se fue construyendo a través de él un marco institucional que respondía a las obligaciones internacionales de derechos humanos y de la propia Constitución.
Y pues como ya lo mencioné, México tiene una manera sofisticada y daré también este adjetivo perversa de incumplir las obligaciones. Claro, podemos tener todavía la figura o la estructura de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero si su personal y lo que realiza es contrario a las obligaciones, que eso no es un tema subjetivo, hay indicadores muy precisos en los sistemas de derechos humanos para identificar si algo va mejor o va para peor. Entonces, eso México dirá, pues cumplimos. Por ejemplo, puede decir, hemos avanzado en la búsqueda de personas, en la búsqueda de mujeres, porque tenemos la Ley General de Búsqueda de Personas. Pues sí, pero eso estructural y formal, si no tiene de nuevo lo de proceso y los resultados y las categorías operativas de perfiles, presupuesto constante, etcétera, pues eso no lleva a nada. Y podemos tener ahora una Secretaría de las Mujeres, pero si no tiene titular, si no realiza las acciones que se establecen, si no activan las alertas de violencia de género, si paralizan todo eso, pues será muy secretaría, pero está incumpliendo las obligaciones en materia de derechos humanos. Y esto me lleva a algo muy importante. Ante un Estado que simula de tal manera el cumplimiento de los derechos humanos, en particular de las mujeres, necesitamos una sociedad civil súper formada, súper clara, que no le dé la tole con el dedo, ¿va? Sino que sepa cuáles son estos sistemas de indicadores, que compile la información, que sepa ante a qué autoridad presentar las quejas, ir compilando todo, porque hay responsabilidad. Eso es campo algodonero. Yo participé en cosas previas al caso y yo decía, hay otra visita de otra relatora, de nada va a servir ese informe. Pues todo eso sirvió. Entonces hay que hacerlo cada vez hay que dejar constancia de lo que está sucediendo, de lo bueno y de lo malo, porque lo bueno que logramos, ahora podemos decir, pues, Instituto de las Mujeres y CONAVIM, como sea, se avanzó en las alertas. Tenemos ahora una secretaría, pero ya no CONAVIM, y no tenemos ningún avance en las alertas. Eso me da indicadores, ¿va? Pero tenemos que ir documentándolo todo porque el Estado no lo ha hecho. ¿Qué pasó con el cierre de CONAVIM? Nos dicen ahora en la Secretaría de las Mujeres, no tenemos archivo de las alertas porque CONAVIM lo perdió todo. Es increíble que las instituciones pierdan. Ese es un incumplimiento de obligaciones. Entonces, nosotros en este estado y nosotras tenemos que ser ciudadanas plenas y muy avispadas para registrar todo y poder dar respuesta. Andrea, y ahora con el nombramiento de Laura Itzel Castillo Juárez como nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, ¿cuál es tu opinión? Bueno, ella llegará hasta septiembre, pero ¿cuál es tu opinión antes de irnos a corte? Bueno, una siempre, insisto, tiene la esperanza. Yo asumo que ella, si aceptó ese cargo, es porque le interesa y quiere hacer un excelente papel, y nosotras estaremos ahí para apoyar siempre a que se haga un buen papel, ¿no? Y que sobre todo se dé respuesta. Este país necesita urgentemente las acciones para erradicar la discriminación y la violencia y para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Andrea. Vamos a mandar un corte y volvemos para seguir conversando sobre esta construcción de derechos y también hay temas que es necesario tocar como el borrado de las mujeres, pero bueno, será regresando de este corte. No se vaya. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. Leer también es un acto de rebeldía.
Lecturas Desobedientes es un espacio donde textos de escritoras feministas nos ayudan a cuestionar, pensar y transformar el mundo que habitamos. Viernes a las 9 de la mañana. No te pierdas su retransmisión los domingos a las 12 del día. Porque nuestras voces también cambian el mundo. Escucha Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez. Conoce, ejerce y defiende tus derechos. Aquí te lo decimos consciente y claro. Sintonízanos. Sábados cada 15 días a las 10 horas. Son nuestros derechos y se respetan. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. Gracias por continuar con nosotras. Estamos en Aliadas. Nuevamente les dejo el número en cabina. Queremos escucharles. Cuéntenos quiénes son las aliadas para el ejercicio de sus derechos humanos en el día a día. El número en cabina es 55 35 08 47 61 y búsquenos por favor en X, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de WhatsApp, por supuesto, y en todas estas plataformas donde puede escuchar estos episodios de Aliadas, en Spotify, en Amazon Music, nos encuentran como CIMAC Radio. Y estamos conversando con Andrea Medina Rosas, ella es abogada feminista, que ya nos decías, Andrea, que es muy importante tener pues sociedad civil informada, pero también organizada, ¿verdad? Para seguir en la defensa de nuestros derechos. Y hay un tema que causa mucha controversia precisamente por las agendas actuales, pero a mí me parece muy importante que en aras de ofrecer información clara, información responsable y ética, pues es necesario abordar lo que es estas nuevas definiciones, ¿verdad? De lo que somos las mujeres y de lo que no somos, en medio de un contexto de avance, pues de mensajes y de narrativas que nos dicen que hemos alcanzado la igualdad y que, bueno, hay ahí toda una controversia importante. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo explicarle a nuestra audiencia cuál es el borrado de las mujeres y por qué estamos este grupo de periodistas feministas y de todas las feministas abolicionistas, ¿verdad?, en esta agenda? Bien, lo voy a explicar desde el mundo jurídico, lo más o lo menos formalista que sea posible. En la historia del derecho, las mujeres y los hombres han estado nombrados, pero en un primer momento las mujeres estuvieron nombradas para restringirles sus derechos, ¿verdad? Las mujeres no pudieron ser ciudadanas, no podían trabajar y ser asalariadas en las mismas condiciones que los hombres, no podían estudiar la misma educación que recibían los hombres, es decir, del conjunto de derechos que ahora nombramos derechos humanos, las mujeres tenían restricciones, ¿verdad? Desde el siglo XIX y siglo XX, nosotras tratamos de que algunas de esas cosas se eliminara la especificidad para que fueran derechos de hombres y de mujeres, pero en otras buscamos que la especificidad se mantuviera para garantizar el acceso a la igualdad, como es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No significa que los hombres no vivan violencia, sino que reconocimos que las causas y consecuencias de esa violencia eran específicas y tenía el Estado que reforzar las obligaciones al respecto, ¿no? Entonces, en la actualidad, casi hemos logrado que todo lo que nombra específicamente a las mujeres sean lo que nombramos acciones afirmativas, es decir, el reconocimiento de que ha habido discriminación y que por tanto se tienen que reforzar derechos y garantías en esos ámbitos. Pero se ha desarrollado una corriente que no retoma
el principio ni el concepto de igualdad, ¿va? Sino que habla de la inclusión. Y en ese proceso están diciendo que la condición sexuada de las personas y de la humanidad no debe restringirse solo a mujeres y hombres, sino que podrían ser más, ¿no? O algunos quisieran que no se nombrara ninguna, ¿va? En ese planteamiento, lo que se está buscando es que no se nombre a las mujeres, que en el derecho todo eso que logramos de acciones afirmativas se eliminen, ¿va? Por un lado. Claro, es curioso que no buscan eliminar cuando se nombra a los hombres, ¿va? Es algo que está muy dirigido en relación a las mujeres. Eso significa que se eliminarían todas las acciones afirmativas que se han construido. Eso afecta y discrimina de nuevo a las mujeres. Entonces, ese es un punto que hay que tener mucho cuidado, ¿va? Cuando una busca acciones afirmativas, tienen que ser proporcionales, razonables, objetivas. Y las acciones afirmativas tienen que tener esa correspondencia con lo que se identifica de discriminación. Si se quieren quitar esas acciones afirmativas, se debería probar que ya no son necesarias. Pero si yo digo que las personas, porque son quienes más lo han impulsado, que se consideran no binarias, que transitan de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, etcétera, si dicen que la especificidad de mujeres atenta y discrimina contra quienes no son mujeres u hombres, y por tanto hay que eliminarlo, escúchenlo varias veces porque es como trabalenguas, eso es contrario a eliminar la discriminación. Si yo quiero incluirme quitando a los que están, pues estoy discriminando a los que quiero quitar. Si yo quiero incluir, me sumo a los que ya están. Pero lo que están haciendo es decir, dejemos a los hombres, quitemos a las mujeres y entremos nosotras. Entonces, eso es discriminatorio y hay que entenderlo bien y hay que estudiar bien qué es la discriminación. Pero además se está haciendo otra cosa, además de eso, que se está queriendo quitar toda la información que permita el conocimiento de la especificidad de la garantía y los resultados del ejercicio de los derechos solo respecto de las mujeres, ¿va? Porque no están hablando de los hombres. Eso significa que no vamos a tener estadísticas donde se especifique si es para mujeres y para hombres. Todavía ni siquiera lo hemos logrado para todo, ¿va? Pero ha sido central, por ejemplo, el delito de feminicidio. Entender la situación que tenemos las mujeres pasa por tener estadísticas. La idea de decir, quitemos todo eso, nos va a impedir medir el cumplimiento de los derechos, ¿verdad? Y lo que me parece más importante que se entienda es que solo se está haciendo respecto de las mujeres. Y eso es algo que nos debe de llamar la atención, ¿verdad? Nunca sacar a alguien va a garantizar mayor inclusión. Por definición, por sentido común, ¿verdad? Entonces, quienes han dicho que tenemos fobia contra las personas que transitan de un sexo a otro o quienes se nombran como sin un sexo, etcétera, eso es mentira. Eso no existe. Nosotras no hemos violentado a nadie, no hemos excluido a nadie, no le hemos quitado recursos ni su trabajo a nadie. Pero eso sí es lo que han hecho las personas que nos acusan.
Tenemos muchas colegas que han perdido su trabajo, que han perdido el financiamiento, que están en listas de estigmatización. Todo eso son las definiciones de discriminación. Entonces, lo más importante en esto es hacer el debate. Si alguien dice no quiero debatir, es sospechoso, ¿verdad? Tenemos que saber hablar sobre esto. Está muy bien que repasemos para qué usamos el concepto de sexo, para qué usamos el concepto de género, pero no se vale decir qué es una mujer y qué no es una mujer, porque ahí nos está diciendo qué es un hombre y qué no es un hombre, ¿va? Veamos quién gana, de qué se beneficia, qué resultados tiene. Todas son preguntas de un pensamiento crítico que busca dialogar. Lo que nos ha sucedido ahora es que se impide el diálogo, se genera una censura y se impone. Y desafortunadamente, la administración de este país está en esa agenda, donde no se quiere debatir, donde se están confundiendo las acciones afirmativas. Por ejemplo, la paridad, ¿no? Las cuotas. Dicen, es que eso va para las mujeres. Entonces hay hombres que ni siquiera están transitando de sexo ni de género, pero dicen, pero yo me asumo como mujer y entonces voy a usar esa acción afirmativa. Esa acción afirmativa en ese hecho se convierte en automático en un privilegio, porque está dando una acción reforzada para alguien que no la necesita. ¿Ah? Y está discriminando aún más a quienes sí las necesitaban. Sé que parece trabalenguas, pero por eso hay que trabajar muy bien qué es la discriminación, cómo se ejerce desde la perspectiva jurídica y cuáles son las obligaciones para prevenir y erradicar la discriminación desde el mundo jurídico. Si nos queremos ir por el lugar común, por la frase más corta, por la propaganda más inmediata, pues estamos perdidas. Ahí no vamos a entender nada. Y es una narrativa muy atractiva para cierto grupo y que bajo ello pues colocan pues desinformación, en realidad es desinformación, ¿no? Y me parece muy grave, por eso me parecía muy importante poder dedicar unos minutos a explicar estas dimensiones del borrado. Andrea, nos acercamos hacia el final del programa y yo no quisiera irme sin preguntarte dos cosas. La primera de ellas es en esta defensa como abogada feminista, ¿cuáles son esos desafíos actuales? Que creo que el borrado de las mujeres es uno de ellos, pero ¿cuáles en tu mirada estos desafíos actuales a los que tenemos que prestar atención, que tenemos que estar alerta en este mundo, pues que nos amenaza, ¿verdad? Que amenaza los derechos de las mujeres. El primero es, el desafío es perder o quitar el prejuicio a lo jurídico y al Estado. La democracia, los derechos humanos y el feminismo no tienen cabida si no hay un Estado de derecho democrático. Todo está impulsando a que perdamos el Estado de derecho. Entonces, si no somos ciudadanas, es decir, que conocemos nuestros derechos, sabemos las autoridades que existen, exigimos que se cumplan las obligaciones, si no entramos en eso, vamos a perder el Estado de Derecho. Y ahí vamos a perder toda democracia y vamos a perder toda protección. Las mujeres no buscamos la igualdad y la libertad a través de la violencia. Las mujeres buscamos la igualdad y la libertad a través de la justicia que se da por el Estado. ¿Va? Entonces, hay que estar no necesitan estudiar derecho, es ser ciudadanas. Y ahí hay que trabajar y profundizar, tener mucha curiosidad sobre los conceptos
que están relacionados a un estado de derecho democrático, como es la dignidad, la libertad, la igualdad, la no discriminación. Hay toda una tergiversación por cada uno de estos principios. Se nos está diciendo que se garantiza la libertad al incluir obligatoriamente el consentimiento, por ejemplo, para denunciar delitos sexuales. Esa es una regresión absoluta, ¿va? Tendríamos que hacer varios programas o un taller, etcétera, pero hay que recordar que cada disciplina tiene su lenguaje, sus categorías y sus procedimientos. La medicina, la psicología, la antropología. No nos podemos acercar a la ciudadanía usando solo el lenguaje común. Eso, vamos a cometer muchos errores al hacerlo, pero estamos perdiendo mucho. Otro ejemplo, decir que para eliminar la discriminación y la estigmatización contra las personas en prostitución hay que nombrarlo jurídicamente como trabajo sexual. Eso destruye los elementos jurídicos básicos, universales, del trabajo digno, que es tener un empleador o empleadora, tener seguridad social, etc. ¿Qué sucede con las personas que tienen una actividad económica desde la prostitución? Pues, ¿de quién van a ser empleadas? ¿Cómo? Ni las defensoras tenemos el acceso a la seguridad social. Esa es una problemática diferente. Pero si se nombra como tal jurídicamente, le rompemos el corazón de lo que es el trabajo, que ha costado siglos de muertes, de alianza con sindicatos, etcétera, para lograr eso básico. Entonces, si no entramos comprendiendo el lenguaje que se usa, podemos destruir mucho de lo logrado. Y además, sin darnos cuenta, lo cual no es ciudadano. La ciudadanía implica una conciencia, una claridad, un trabajo para construir un orden social común sustentado en los derechos humanos. Nos has dado muchas claves este día para nuestro ejercicio de derechos. Uno de ellos creo que es el ser ciudadanas informadas, ser ciudadanas en lucha por la dignidad de las mujeres. Creo que es una de estas claves. Estamos por cerrar el programa. Andrea, solamente hacerte una pregunta final. ¿Para ti qué significa ser aliada de otras mujeres en esta defensa de derechos desde la ética feminista? Para mí la alianza implica varias de las características que Marcela Lagarde ha incluido en la sororidad, que implica una conciencia de una misma desde el ámbito político, es decir, comprendiendo el orden social de desigualdad y de sobreponer ese interés político superior a cuestiones personales, a prejuicios, a malas interpretaciones, a la mala fe. O sea, creo que, por ejemplo, en el debate del borrado prevalece una mala fe, o sea, como si una quisiera hacer daño a las personas y no la buena fe de decir, a ver, yo quiero dialogar esto. Entonces, en las alianzas necesitamos siempre esa buena fe, ese centro de decir, voy a escuchar y voy a construir algo que va más allá de mí, pero que nos beneficia a todas las personas. Querida Andrea, ha sido un gusto enorme tenerte en Aliadas. Gracias por estar con nosotras. Un gusto, Sirenia, y un gusto compartir con las demás. Construyamos juntas. Eso, y esta es nuestra forma también desde CIMAC para hacer un reconocimiento a tu trayectoria con todo cariño y con todo respeto, por supuesto, a tu trayectoria, a tu trabajo ético y feminista. Pues hasta aquí nuestra aliada de esta mañana. Les agradezco muchísimo por estar con nosotras. En la producción de este programa está Yasmín Hernández y nos escuchamos el próximo jueves en una emisión más de Aliadas.
Gracias por escucharnos. Esto fue Aliadas, un espacio de CIMAC Radio conducido por Sirenia Celestino Ortega. Te invitamos a consultar más información y contenidos en cimacnoticias.com.mx y a seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.